Bueno, pues ya estamos. Bienvenidos a esta clase en directo en la que vamos a realizar tres esquemas unifilares sencillos. La mayor parte de las dudas en los esquemas unifilares, sobre todo en instalaciones eléctricas de baja tensión, proviene de que no sabéis exactamente qué es lo que debe incluir el esquema unifilar. Entonces vamos a hacer tres ejemplos y con esto vamos a resolver todas las dudas, ¿vale? Vamos a utilizar la pizarra normal, una pizarra veleda. Entonces ya tengo hecho parte del primer esquema y el segundo y el tercero los haremos íntegros desde el principio, porque son más sencillos. No es que el primero sea mucho más difícil, pero bueno, entraña un poquito más de dificultad. Entonces, el esquema unifilar, para empezar, debe contener una parte gráfica, que es en la que indica tanto la paramenta como el modo de conexión que tiene la paramenta, y luego incorporar las leyendas, que son la caracterización, las especificaciones de esa aparamenta, tanto de la paramenta como del cableado, ¿vale? Bueno, pues entonces voy a reposicionar la cámara para que la veáis. Ahora, si queréis, ya podéis cambiar de posición, podéis entrar en la pantalla y en el modo de visualización, en el modo de webinar, ¿vale? Y en el modo, perdón, de webinar no, de meeting, ¿vale? Meeting, veis más grande la cámara. Y bueno, también tenéis una posibilidad que es ver solamente la imagen de la cámara. El único problema es que perdéis de vista el chat, ¿vale? Entonces, para mí el chat es importante verlo porque es el medio a través del cual yo voy a poder responder las preguntas. Bueno, disculpad un poco el mareo, pero tenemos que utilizar la misma cámara. Más o menos aquí la tendríamos. Vale, esta sería la primera parte. Lo que vamos a ver aquí es una instalación de enlace. Entonces, dentro de que estos son unos dibujitos que pueden significar más o menos para nosotros, voy a ver cómo me pongo para no... tengo el micro por este lado, tengo que dibujar desde aquí. Lo siento, que es que tengo el micro con cableo y no tengo el inalámbrico. Bueno, entonces esto es una instalación, ¿vale? Es una instalación en la cual tenemos la conexión, ¿vale?, a la acometida. Bueno, vaya, se cayó algo por ahí. El primer elemento que vemos aquí, que sería la caja general de protección, ¿vale? Con esto identificaríamos que este elemento es la caja general de protección, que además, bueno, pues ya vendría identificada por el propio símbolo, ¿vale? Bueno, yo voy mirando de vez en cuando al chat a ver si me entra alguna pregunta. ¿Qué tendríamos que especificar aquí? El amperaje. En este caso, 250 amperios. ¿Qué más podríamos especificar? Pues el modelo de caja. ¿Y esta información de dónde la obtenemos? Pues bueno, esta información tenemos que obtenerla de los propios cálculos que hemos hecho en el circuito. Es decir, al estudiar los circuitos de baja tensión, lo que hacemos es calcular la intensidad que necesitaremos para alimentar todos estos circuitos, ¿vale? Esto ya lo tenéis ahí en el temario. Y si no, pues bueno, ya sabéis que con una consulta a vuestro profe, si sois de los míos, pues a mí mismamente, y si sois de automatización o del curso que sea, pues os indicará. Pero bueno, ¿qué más vamos a calcular? Pues una vez que hemos definido cuál es la caja general de protección, tenemos que definir la LGA, ¿vale? Entonces, voy a separarla un poquito, disculpadme. La LGA, la línea general de alimentación, tenemos que caracterizarla. Por defecto, la línea general de alimentación va a ser siempre trifásica. Es decir, nosotros vamos a pintar aquí 1, 2, 3 y 4 hilos, porque es trifásica más neutro. ¿Qué más necesitamos saber? Pues la sección. Entonces, en este caso, por ejemplo, insisto que nos tendríamos que basar siempre en nuestros cálculos. Serían 3 por 95 milímetros cuadrados, ¿vale? Con eso tendríamos caracterizadas las tres líneas de fase más el neutro, Y para esto acudimos a la tabla y nos indica que para las líneas de fase de 95 milímetros, el neutro debe ser de 50 milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues digamos que hasta ahí lo tenemos bastante sencillo. ¿Y entramos a dónde? Pues entramos a continuación. Voy a cambiar de rotulador por hacer un poco de diferenciación de lo que estamos viendo ahora.
A continuación iríamos a caracterizar la centralización de contadores, ¿vale? Esta parte sería la línea general de alimentación, que correspondería a este trocito de aquí, y ahora vamos a caracterizar la centralización de contadores. Y aquí solemos tener bastantes partes del circuito que son iguales. Yo aquí de momento no he caracterizado nada, pero hay otras que no pueden ser iguales. Es decir, lo que vemos nosotros aquí es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 contadores. Hay 7 contadores porque en principio hay 7 contratos de suministro, ¿vale? Miramos para abajo, ya tengo aquí dibujado a qué corresponden. Pues tendríamos uno para el local número 1. Si hubiera más locales, pues cada local tendría que tener su contrato de suministro y tendría que tener su circuito individual. Hay otro para el garaje. Nosotros en el garaje, en el curso de vehículo eléctrico, además hacemos un esquema un poquito complicado porque estamos alimentando una serie de circuitos que no son los habituales, que sería, por ejemplo, solamente el de la puerta y el del alumbrado. Luego lo veremos. Luego tenemos los servicios generales. Lo he abreviado un poco para que me quepa aquí la zona de caracterización, que a mí es la que más me interesa que veáis. Vivienda 1, vivienda 2, vivienda 3 y vivienda 4. Bueno, las viviendas, si no hay una gran diferencia de longitud en los circuitos y si no hay una gran diferencia en las condiciones de suministro, es decir, que si todas las viviendas pertenecen a un grado de electrificación básico o todas pertenecen a un grado de electrificación elevado, pues van a tener las 4 normalmente el mismo tipo de contador, el mismo fusible y la misma sección. Y esto es lo primero que vamos a caracterizar. Lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a decir, primero vamos a establecer el modelo de fusible. Pues dentro de las características que nosotros hemos calculado, vamos a poner, por ejemplo, fusible CTEC, ¿vale? Sería un modelo de fusible que nos permitiría pues bueno, realizar la protección con el corte adecuado en función de los cálculos que hemos hecho, ¿de acuerdo? Vale. Y luego aquí tendríamos contadores. Pues bueno, los contadores, sabéis que el símbolo del contador también puede venir aquí con una W, contador. Vale, ahí tendríamos los 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 contadores. De momento, este fusible CTEC sería igual para estas 4 viviendas, ¿vale? Y yo creo que sería distinto para servicios generales, garaje y local, pero insisto, volvemos otra vez a que para eso tendríamos que haber realizado el cálculo adecuado. Bueno, a continuación, ¿qué vamos a caracterizar? Pues en función de los requisitos que tengamos, vamos a suponer, por ejemplo, que nos basamos en el problema uno de los problemas que ponemos en el curso de vehículo eléctrico. Vamos a suponer que necesitemos alimentar un local con corriente trifásica. Entonces, lo que tendremos que continuar aquí es diciéndole que es corriente trifásica. 2, 3 y 4. ¿Vale? Pero cuidado, aquí ya cuando salimos de contadores ya necesitamos un aparato más. A ver. Bueno, entonces, ¿qué más cableados provienen aquí? Pues una vez que entramos a la centralización de contadores vamos a tener siempre ya directamente una línea de toma de tierra. Esto es fundamental porque ya tenemos que proteger el propio armario de contadores, ¿vale? Y esa línea la vamos a extender por aquí a cada uno de los circuitos de alimentación de cada una de los puntos de suministro, ¿vale? Y tendremos que caracterizarla también. Ahora veremos a ver cómo realizamos eso. Entonces, digamos que el esquema unifilar ya nos está indicando que a partir de la caja de contadores necesitamos un tendido de toma de tierra, un embarrado para la toma de tierra y una pica o varias picas que nos den las condiciones de toma de tierra que nos exija el proveedor de servicios eléctricos. Vale, pues bueno, aquí continuamos con todo esto y una vez que hayamos hecho esta especificación dentro del esquema unifilar,
en los siguientes, en los esquemas de las viviendas y en los circuitos interiores, ya no es necesario que lo hagamos, simplemente que caractericemos el cableado. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo que podríamos decir es que tanto la vivienda 1 como la 2, como la 3, como la 4, imaginaos que tienen el mismo modelo de electrificación, pues a ver que me cruzo por aquí, disculpad, podrían corresponder, insisto, siempre dependiendo de los cálculos, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, desde esta, aquí, por ejemplo, 2 por 16 más 16 toma de tierra. 2 por 16 más 16 toma de tierra. 2 por 16 más 16 toma de tierra. Y 2 por 16 más 16 toma de tierra. ¿Vale? Pues estaríamos hablando de que en todos estos tendríamos 2 por 16 sería la sección que correspondería a la alimentación del circuito, y los 16 milímetros corresponderían también al circuito de toma de tierra, ¿vale? Todo esto corresponde, insisto, siempre obtenido de los cálculos. Por lo tanto, el esquema unifilar para nosotros es la herramienta más importante porque nos dice cómo tenemos que elaborar el circuito y además con qué materiales. Bueno, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tenemos una de las viviendas? Vamos a suponer que la vivienda número 4 tiene un grado de electrificación más elevado, o bien está muy alejada y por el cálculo que tenemos que hacer de caída de tensión máxima no nos sale un cable de 16, sino que nos sale un cable de 25. Pues bueno, no pasa nada. Lo que haríamos sería establecer que para la vivienda número 4 tendríamos 2 por 25 más 25 de toma de tierra. ¿Vale? ¿Por qué? Pues a lo mejor podríamos tener, en lugar de los 9.000 vatios, pues podríamos necesitar 14.000, o 12.000 o los que sea. En definitiva, siempre, insisto, dependiendo de la corriente, dependiendo del cálculo de intensidad, perdón, del cálculo de potencia, haremos el cálculo de intensidad y de acuerdo al cálculo de intensidad, pues estableceremos el fusible correspondiente. ¿Vale? Pues aquí, por ejemplo, el fusible que le correspondería pues sería un fusible de 50 amperios y el resto pues podría ser un fusible de 40 amperios. ¿Vale? Pues ya tenemos aquí algo más. Hemos caracterizado el fusible, el contador. Todos estos contadores serían monofásicos porque en el momento en que no tenemos las barras cruzadas estamos estableciendo que son contadores monofásicos. Y luego en servicios generales, si existe un ascensor, lo normal ya es que tengamos una acometida trifásica. Entonces, para una acometida trifásica, vamos a ver si me deja el rotulador negro pintar, aunque solo sea... Bueno, voy a hacer otra cosa. Voy a pintarla toda de color rojo y así son todas iguales. 2, 3 y 4. En el local 1, pues por las circunstancias que sea, tendría una acometida trifásica. En este tendría otra acometida trifásica. Por ejemplo, si tengo que poner un puesto de recarga, o varios puestos de recarga, en cuyo caso a lo mejor me saldría más rentable poner trifásica. Y luego en los servicios generales, si tengo un contador, un ascensor, pues seguro que voy a tener corriente trifásica. ¿Cómo caracterizaré la línea en este caso? Pues bueno, aquí en este caso ya sé que al tener trifásica voy a necesitar un contador trifásico y voy a necesitar un fusible que en este caso también corresponda a corriente trifásica, ¿vale? Es decir, necesitará los 4 fusibles de protección. Y vamos a suponer aquí, por ejemplo, que necesitemos 25 amperios, pues será un fusible de 25 amperios. En este vamos a suponer que el garaje simplemente necesita, vamos a poner 40 amperios porque luego le pondremos un puesto de recarga también. Y para el local, pues igual a lo mejor solamente necesita 25 amperios también. ¿Vale? Y aquí la sección que corresponda, ya sabéis que no está relacionada solamente la sección por la intensidad consumida, sino también por la corriente, por la caída de tensión máxima que podamos encontrar. Vale, pensaba que había alguna duda. Bueno, pues dependiendo del cálculo que hagamos de la sección, aquí la caracterización será, por ejemplo, pues 3 por, aquí estamos hablando ya de trifásica, 4 por 16 más 16 de toma de tierra. Aquí, por ejemplo, son 40 amperios, pues a lo mejor podríamos hablar de 4 por 25 más 25 de toma de tierra. Y en servicios generales, pues podría ser perfectamente 4 por 10 más 10 de toma de tierra. Vale.
Entonces, lo que os decía, tenemos aquí un consumo de 25 amperios y sin embargo el cableado que estamos estableciendo para este circuito sería de 4 por 16 amperios. Y aquí también tenemos un consumo de 25 amperios, una intensidad de 25 amperios. Sin embargo, establecemos que la intensidad máxima solo necesita 10 milímetros cuadrados. ¿Por qué? Pues porque posiblemente con esos 10 milímetros cuadrados tengamos suficiente para que nos pasen los 25 amperios y la caída de tensión máxima no sobrepase el límite establecido. Sin embargo, en los locales pues a lo mejor no ocurre eso. En los locales pues igual están más alejados o tenemos un circuito un poquito pues eso, más alejado, fundamentalmente porque hay más longitud y entonces necesitamos una sección un poquito mayor para que haya menos caída de tensión. Entonces, diríamos que en este caso ya tenemos el circuito. Vamos a ver si puedo verlo completo. Ahí estaría. Que tenemos el circuito totalmente realizado. Es decir, en ese esquema sería definitivo para poder caracterizar el circuito. Nos diría la línea de la provisión general de electricidad, nos diría que tenemos que extraer un cable de acometida del cual alimentaríamos la caja general de protección. Utilizaríamos unos fusibles de una caja de protección de 250 amperios y a partir de aquí una LGA trifásica de 3 por 95 más 50 milímetros, ¿vale? Hasta ahí todo correcto. Entraríamos al armario de centralización de contadores, del cual ya tendríamos que hacer una provisión de pica de toma de tierra más el embarrado correspondiente en toma de tierra, y del embarrado de conexión de las tres fases más el neutro sacaríamos en este caso una línea completa 3 más neutro, que pasaría por un fusible de 25 amperios más el contador y saldría para alimentar al local. En este otro caso necesitaríamos otro fusible de 40 amperios con un contador también tetrapolar, es decir, trifásico, que saldría a alimentar el garaje con una sección de cable de 4 por 25 más los 25 de toma de tierra también, ¿de acuerdo? En este caso, en este otro circuito, tendríamos que a través de un fusible de 25 amperios y un contador tetrapolar, es decir, trifásico, saldríamos para alimentar los servicios generales del edificio con un cable de 4 por 10 milímetros más 10 milímetros de toma de tierra. Y luego aquí tendríamos estos 4 que serían iguales, estos 3 que serían iguales, para la vivienda número 1, 2 y 3, en los cuales pasaría cada uno por su fusible de 40 amperios, su contador monofásico, porque aquí ya estamos hablando de que no tenemos barras cruzadas, y pasaríamos directamente con cable de 216 más 16 de toma de tierra a alimentar cada una de las viviendas. Excepcionalmente, por un consumo extraordinario, por un grado de electrificación más elevado, tendríamos un fusible de 50 amperios con un contador que seguiría siendo monofásico también y que en este caso pasaría a alimentar mediante un cable de 2 por 25 milímetros más 25 en cable de toma de tierra la vivienda número 4. Fijaos que siempre se respeta la misma sección en la toma de tierra que la de alimentación por si el retorno a tierra es súbito, es decir, que la conexión a tierra no es una conexión accidental, sino que, que es una conexión, no es una conexión esporádica, sino que es una conexión accidental. Por ejemplo, ¿cuándo puede ocurrir esto? Pues cuando el cable se corta totalmente pues al tirar de un electrodoméstico o al tirar del propio conductor para cambiar un interruptor central de potencia o un IGA o algún elemento de estos, ¿vale? Ya sabéis que digamos que lo fundamental es tener una visión gráfica de lo que es el circuito, ¿vale? Y luego, además de la visión gráfica, tener la caracterización, porque es lo que nos va a permitir, pues entre otras cosas, luego poder hacer un presupuesto. Bueno, pues entonces vamos a pasar, borraremos este y vamos a pasar a hacer el siguiente esquema unifilar, que sería, pues dentro de las viviendas, el esquema más sencillo de todos, que sería un esquema unifilar de una vivienda con un grado de electrificación básico. Bueno, este esquema se suele pedir mucho como referencia, es decir, a partir de aquí es cuando empiezan a complicarse las cosas. Pero digamos que aquí vienen los elementos fundamentales, los que tenemos que conocer sí o sí en cualquier esquema, desde los más básicos que vayamos a hacer. Bueno, entonces voy a dibujar
el esquema en color verde y luego paso a caracterizar la paramenta con el color rojo. Bueno, en este caso tendríamos, fijaos que aquí ya entramos. ¿De dónde entramos? Esta entrada, ¿vale? Esta entrada esta entrada por la que voy a dibujar esta flecha, aunque esta no pertenece al esquema, ¿eh? Esta es la que proviene de los circuitos que hemos hecho anteriormente. Es decir, cuando decíamos vivienda 1 y salía un cable, pues ese cable llegaría aquí. Por lo tanto, estamos hablando de que uno de los esquemas, o de que cada esquema va directamente relacionado con el anterior. El primer elemento que tendríamos aquí sería un ICP, y a continuación de ese ICP tenemos otro elemento que es exactamente igual. Esta es la simbología de otro magnetotérmico. Realmente el ICP es un magnetotérmico y el IGA es un magnetotérmico. Ahora explicaremos cómo funcionan y para qué sirven cada uno de ellos. Bueno, de aquí pasaríamos al diferencial. ¿Vale? Al diferencial, y de aquí pasaríamos a los circuitos interiores, a las derivaciones interiores. Bueno, y aquí lo que tendremos son 1, 2, 3, 4 y 5 circuitos interiores, que son los mínimos que necesitamos. Bueno, todos ellos están protegidos mediante un interruptor magnetotérmico Vamos a dibujarlos, un poquito de paciencia porque esto lleva un rato. Y este por último, que es otro magnetotérmico. Bueno, y de estos magnetotérmicos ya tendríamos la distribución en los circuitos interiores. Vamos a dibujarlos así y así. A ver si se ve todo en la cámara. Sí, de momento sí. Luego lo bajaremos, ¿vale? Cuando vaya dibujando los circuitos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Ahora vamos a caracterizar elementos y decimos que cuando llega a la caja esta interior que tenemos todos en nuestra vivienda, ¿vale? En la caja de derivación, la caja de protección interior, vamos a tener, lo primero, un ICP. ¿Vale? El ICP va calibrado en función de la potencia que tenemos contratada. Es decir, si nosotros contratamos con el proveedor de energía 25 amperios, lo que vamos a tener es aquí un ICP de 25 amperios. ¿Vale? Pero siempre en función del contrato de energía que tengamos. Bueno, normalmente en el ICP ya no ponemos nada más, aunque sí se corresponde con el IGA. El IGA, que es otro interruptor magnetotérmico, que es el interruptor general automático. ¿Vale? El interruptor general automático normalmente va a ser de la misma potencia que el ICP o menor. Es decir, si nosotros aquí vamos a consumir, en estos circuitos tenemos una previsión de consumo de 20 amperios, pues pondremos aquí un IGA de 20 amperios. Y el de 25, digamos, es el que instala el proveedor de servicios para asegurarnos que no tenemos más consumo, o que si tenemos más consumo queda protegido, porque evidentemente al haber más consumo aquí necesitaríamos un cable más grueso. ¿Vale? Luego borro todo esto para que no se confunda. Bueno, ¿qué más características necesito saber del IGA y del ICP? Bueno, pues además de la intensidad, que será, en este caso vamos a poner por ejemplo que sea de 25 amperios, lo que nos va a decir que la potencia de corte, que la potencia máxima de corte va a ser de 4500 amperios, ¿vale? Esto está normalizado, que la potencia de corte del interruptor general automático y del ICP también tiene que ser potencia de corte 4500 amperios.
¿Qué significa esto? Pues esto significa que sometiendo el ICP a 25 amperios tiene que cortar, pero que la potencia que es capaz de cortar son 4.500 amperios. Es decir, que si nosotros le hacemos circular por aquí 4.500 amperios, es capaz de cortar esa corriente, que es el sistema por el cual protege correctamente. ¿El ICP lo instala? Una pregunta de Ángel. Sí, sí. El ICP lo instala, bueno, no lo instala la empresa, viene a sellártelo. A ti te pide que el instalador te instale, o en este caso si sois vosotros instaladores, te pedirá en el proyecto, en las condiciones de suministro, te dirá, tiene que tener usted un ICP de 25 amperios, ¿vale? Y una vez que has hecho la solicitud de corriente, la solicitud de suministro, vendrá y le pondrá un precinto. Bueno, tengo que decir que ahora con los contadores inteligentes, pues hay veces que ya no vienen a precintar el ICP, porque también les interesa que podamos consumir un poco más. Decíamos pues que necesitaremos un interruptor general automático de 25 amperios, potencia de corte 4.500. El ICP lo que sí que va siempre en un compartimento dentro de la caja independiente, que es el que te precinta con el precinto de la compañía de provisión de energía. A continuación, ¿qué tenemos? Pues tenemos un diferencial. Y el diferencial, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que necesitamos de él? Necesitamos, mira, ponemos aquí, diferencial, ¿vale? Con que pongamos diff sería suficiente y el corte sería de 30 miliamperios. Ya sabéis que excepto en algunos casos, como son salas blancas de quirófanos, instalaciones de agua, gas o próximas, bueno, lo tenéis ahí en la RBT, que serían de 10 miliamperios, lo normal es que son de 30 miliamperios. ¿Vale? ¿Qué más necesitamos? Pues también necesitamos saber que la intensidad nominal, es decir, la intensidad de corte, tiene que ser siempre mayor a la intensidad nominal o intensidad de corte del IGA y mayor también que la intensidad de corte del ICP. ¿Vale? Esto es importante. ¿Por qué? Pues porque si instalamos un IGA de 25 amperios, no podemos instalar un diferencial de 20. El IGA tendrá que ser, si el IGA es de 25, el diferencial tiene que ser igual o mayor que, tendrá que ser de 25 amperios y lo normal es que lo pasemos un poquito, que sea de 40 amperios, ¿vale? Pero bueno, el de 25 nos serviría. Bueno, pues ya tenemos todo el sistema de protección. Protegemos contra sobreintensidades mediante el ICP y mediante el IGA. Protegemos también contra derivaciones mediante el diferencial. Incluso, dependiendo del circuito, podríamos instalar un protector de sobretensiones, ¿vale? Si fuese un circuito, pues bueno, delicado, pero bueno, en este caso, como es un circuito doméstico, es un circuito de grado de electrificación básico para una vivienda, pues no va a hacer falta. ¿Qué más tenemos aquí? Voy a pasar aquí al otro lado, perdón que me vuelvo a meter en medio. Y entonces tendríamos aquí un circuito para iluminación. Iluminación. Voy a bajar un poquito la cámara, que si no, no lo veis. Iluminación. Enchufes. Cocina. Lavadora y para baño. ¿Vale? Esto lo tenéis todo, está reflejado en el RBT, en el nuevo RBT. Bueno, entonces aquí por ejemplo necesitaríamos 10 amperios para iluminación. Este sería de 10 amperios. ¿Vale? Para iluminación, el de enchufe sería de 16 amperios. Vale, el de la cocina sería de 25 amperios. El de la lavadora sería de 20 amperios. Y por último el del baño sería de 16 amperios. ¿Vale? Por lo tanto ya tendríamos caracterizada la paramenta de cada uno de esos circuitos individuales. ¿Qué nos faltaría? Pues nos faltaría exclusivamente la sección de los cables.
En este caso sería 2 por 1,5 más 1,5 toma de tierra, ¿vale? En este sería 2 por 2,5 más 2,5 toma de tierra. En este sería 2 por 6 más 6 toma de tierra. En este sería 2 por 4 más 4 toma de tierra. Y en este último sería 2 por 2,5 más 2,5 toma de tierra. ¿Vale? Bueno, con eso tendríais, a ver si le doy un poquito para arriba y se ve todo, tendríais totalmente caracterizado el circuito el circuito, o sea, el esquema unifilar. A ver si se queda ahí, que tiene un pequeño retroceso. Voy a retrocederla un poquito. Vale, ahí estaría. Tendríamos perfectamente definido el esquema unifilar para la vivienda de grado de electrificación básico. Vivienda 1, grado electrificación básico, en la cual tenemos un circuito de iluminación, otro de enchufes, otro para la cocina, otro para la lavadora y otro para el baño, que es lo que nos indica el RBT. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda aquí al respecto? En este punto pues han salido los circuitos de derivaciones, o sea, los circuitos interiores, y hemos añadido también un diferencial. Bueno, y por último vamos a ver un circuito un poquito más complicado, no mucho tampoco, que sería el circuito, por ejemplo, de un garaje en el que incluimos pues 3 puestos de recarga. ¿Vale? Bueno, borro aquí. En este garaje pues vamos a tener la peculiaridad de que habrá algunos circuitos que sean monofásicos y otros circuitos que sean trifásicos. Bueno, partimos. ¿Os acordáis que partíamos de la caja de centralización de contadores? Entonces decíamos que partimos de la caja de la centralización de contadores, iríamos al garaje y en el garaje vamos a tener primero la línea de alimentación de suministro del garaje y vamos a tener, como siempre, vamos a tener un ICP, vamos a tener el IGA. Ahora lo pondré en rojo para que se vea mejor. Vamos a tener un diferencial. Vale. Símbolo del diferencial. Y aquí vamos a tener una serie de circuitos, igual que los anteriores, pero con alguna pequeña diferencia. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, un circuito de iluminación. ¿Vale? Circuito de iluminación. Vamos a poner un circuito para la puerta. ¿Vale? Una puerta con una bomba electrohidráulica o con un motorcito de persiana para poderla elevar. Vamos a poner, por ejemplo, también otro circuito muy habitual, que son en los garajes ventilados, un motorcito con un extractor, ¿vale? Un sistema automático de extracción. Espera que estoy dibujando las flechas de los magnetotérmicos al revés. Entonces decíamos que vamos a tener un circuito de ventilación y vamos a suponer que tenemos aquí un circuito para puestos de recarga, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que todos los puestos de recarga van centralizados a través de una central de puestos de recarga y que esa central de puestos de recarga pues utiliza un circuito trifásico. Bueno, vamos a empezar a ver cosas. Sacamos circuito, sacamos circuito, sacamos circuito y sacamos circuito. En primer lugar, vamos a ir
diciendo. Este sería para iluminación, ¿vale? Iluminación, vamos a ponerlo todo, iluminación. Este hemos quedado que sería para la puerta. Puerta. Este hemos quedado que sería para ventilación. Y este hemos quedado que sería para puestos de recarga. Bueno, diferencia que vamos a tener en este circuito con el anterior, pues muy sencillo. En primer lugar, vamos a ver que tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? ¿Por qué tenemos aquí una línea de alimentación tetrapolar? Pues porque vamos a trabajar con dos elementos al menos que son tetrapolares, que son trifásicos, que serán los puestos de recarga y el motor de ventilación. Pero también puede ocurrir una cosa, que todos los puestos, todos los circuitos de derivación individual sean monofásicos. Sin embargo, nos convenga asociarlos de fase a neutro, fase a neutro, fase a neutro, es decir, hacer circuitos en tres ramas en paralelo para poder rentabilizar más la potencia que nos suministra un circuito trifásico. Entonces, lo primero que tendremos será el ICP, luego tendremos el IGA y luego tendremos el diferencial, como siempre. El ICP, vamos a suponer que es un ICP de 40 amperios. Vale, ¿qué característica cumple? Pues que como es tetrapolar tendrá que ser trifásico. ¿Vale? Pero ya no hace falta que lo ponga aquí, porque es un fusible, un ICP de 40 amperios, trifásico. Intensidad máxima de corte, 2500 amperios. Con esto es suficiente. El IGA, pues vamos a suponer que consumo los 40 amperios, intensidad de corte será 2500 amperios. Diferencial, ¿vale? Pues será de 30 miliamperios y luego de intensidad nominal voy a poner que sea, por ejemplo, de 50 amperios. Voy a 50 amperios. Voy a salvarme un poquito, voy a curarme aquí un poquito en salud en el diferencial, puesto que es un elemento que a veces puede tener que absorber a lo mejor algún pico de corriente adicional por la puesta en marcha de los motores. ¿De acuerdo? Bueno, siguientes elementos que tendré, pues tendré aquí, bueno, aquí lo primero establecer los circuitos. Iluminación, será monofásico, no hace falta que ponga nada. Es decir, no hace falta que lo cruce con dos barras porque sea monofásico. Sencillamente no le pongo nada, ¿vale? No le pongo nada de nada y con eso ya sé que es monofásico. Bueno, puerta. Hemos dicho que era una bomba electrohidráulica con motorcito pequeño, monofásico también, no necesito nada. ¿De acuerdo? Ventilación. Necesito, bueno, pues un extractor, por ejemplo, de 2 caballos, ¿vale? Serían 1500 vatios, pues bueno, y aquí ya sí que posiblemente me convenga tener una línea trifásica. Y luego puestos de recarga, pues puedo tener, pues yo que sé, si tengo 3 puestos de recarga de 10 kilovatios, pues ya directamente son 30 kilovatios, ¿vale? Pero esto me lo darán los cálculos de los elementos que yo voy a instalar. ¿Qué más necesito calcular? Pues bueno, ya sé, esta paramenta en concreto para iluminación podría ser de 10 amperios, lo cual me daría 2 por 1,5 más 1,5 de toma de tierra. Veis que la toma de tierra ya por aquí no aparece por ningún lado. ¿Por qué? Porque diríamos que va en paralelo en un embarrado. A ver, otra pregunta. Ah, no, vale. En un embarrado en paralelo y no participaría para nada en el esquema. Simplemente sería necesaria para alimentar cada uno de los circuitos individuales, de los circuitos interiores. Bueno, para la puerta vamos a suponer que me consume 20 amperios. 20 amperios y entonces aquí iría a 2 por 4 más 4 de toma de tierra. Monofásico también. Aquí vamos a la ventilación y aquí a lo mejor vamos a suponer que en ventilación tenga 10 amperios también en trifásico y entonces aquí lo que tenga será, o sea, lo que necesite, perdón, sea 4 por 1,5, 4 por 1 más 1,5 toma de tierra. ¿De acuerdo?
No siempre en un arranque, o sea, en un sistema de ventilación, en un motor, voy a necesitar los cuatro conductores. A veces con las 3 fases me es suficiente. Sin embargo, hay ocasiones en las que necesito las 4 también para obtener algún circuito de maniobra. A ver, preguntita. La intensidad de corte la marca la norma. Ángel? Lo que sí que es cierto es que el fabricante lo pone en la paramenta para que tú sepas que ese magneto térmico cumple con la norma. Entonces, normalmente incluso pone intensidad de corte mayor que 2500 amperios. Es decir, que todavía tiene una mayor posibilidad de corte, ¿vale? Pero ya nos dice la norma en el RBT que todos los elementos de corte, tanto los ICPs como los IGAs, por fuerza tienen que tener una posibilidad de cortar circuitos de 2500 amperios. Bueno, entonces por último nos quedarían los puestos de recarga. Vamos a suponer que son, pues yo que sé, de 30 kilovatios y aquí me consumen pues los 40 amperios, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el magneto térmico correspondiente, o el PIA, de 40 amperios, y aquí pues posiblemente tengamos 4 por 25 más 25 para toma de tierra. ¿De acuerdo? Y nosotros desde aquí ya alimentaríamos otra pequeña central que sería la que daría fluido eléctrico a los puestos de recarga del garaje. ¿Más posibilidades? Pues bueno, por ejemplo, os voy a hacer aquí mismo, os voy a añadir un pequeño circuito, ¿vale? Para que veáis. Nosotros podemos utilizar este sistema como sistema de corte para todo el circuito de alimentación de los puestos de recarga y a partir de aquí salir con, digamos que esperad a ver un momento que no encuentro el borrador, así. Diríamos que estos puestos de recarga, ahora bajaré la cámara para que veáis un poquito más, a ver, ahí. Estos puestos de recarga estarían protegidos todos ellos por este PIA de 40 amperios. Sin embargo, podríamos continuar y decir, vamos a ver, yo lo que quiero de aquí es alimentar, como tengo 3 fases y un neutro, lo que quiero es alimentar 3 circuitos, ¿vale? Cada uno de los cuales llevaría su PIA correspondiente, así, la flechita y así, cada uno de los cuales llevaría su PIA correspondiente y me protegería, ¿vale? Circuito de recarga 1, circuito de recarga 2 y circuito de recarga 3, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué más necesitaría saber yo? Pues necesitaría saber la intensidad que circula por cada circuito de recarga y, dependiendo de la intensidad, podría ser, por ejemplo, que aquí fuera 2 por 10 más 10 toma de tierra, 2 por 10 más 10 toma de tierra y 2 por 10 más 10 toma de tierra. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo tendría configurado este circuito? Pues fijaos, vamos a ir de aguas arriba a aguas abajo. Mira, aguas arriba, vamos a subir un poquito la cámara. Aguas arriba, viene la línea y fijaos que ya la línea cuando entra al cuadro interior ya vendría protegida por un fusible, que sería el fusible que hay en el propio contador, justo antes del contador, y por la caja general de protección, que estaría ya en la calle, estaría en la cometida, justo a la entrada de la cometida al edificio, ¿vale? Pero bueno, entramos al circuito interior, y en el circuito interior tenemos el interruptor central de potencia, ¿vale? Tenemos el IGA, es decir, son 2 dispositivos de protección contra sobreintensidades. El diferencial, por si en toda esta zona que tenemos aquí hubiese alguna derivación. A partir del diferencial, estos 3 circuitos quedarían protegidos cada uno por su PIA correspondiente. Circuito individual de iluminación con su PIA, circuito individual de puerta con su PIA y circuito individual de ventilación con su PIA.
Y luego podríamos tener un circuito que nosotros podríamos seccionar directamente para que no existiera corriente en ninguno de los puestos de recarga, porque por ejemplo podemos tener una avería en la centralita de puestos de recarga y de este modo la aislamos y nos seguiría funcionando la ventilación, la puerta y la iluminación, ¿vale? Más allá de eso todavía tendríamos un sistema de protección inferior 1 a 1, es decir, que aguas abajo tendríamos que para el circuito de recarga o el puesto de recarga número 1 tendríamos un PIA individual, otro para el número 2 y otro para el circuito de recarga número 3. Cada uno iría con su PIA diferenciado, de forma que si tuviésemos una avería en cualquiera de estos puntos de recarga, solamente saltaría el PIA correspondiente. Aquí en el momento que tuviésemos una sobrecarga, por ejemplo, de 16 amperios, 16 amperios y de 16, ¿vale? Una sobrecarga por encima de los 16 amperios, saltaría este PIA y seguirían funcionando estos dos y todo el resto. Si es en este, saltaría este PIA, seguirían funcionando estos dos y todo el resto. Y si es en este, saltaría este PIA y seguirían funcionando estos dos y todo el resto. Si tuviésemos una avería masiva aquí en la centralita, saltaría este PIA y seguiría funcionando todo el resto. Y bueno, así progresivamente, si tenemos una avería en el sistema de ventilación, saltaría este PIA y seguiría funcionando todo el resto. Bueno, esto es algo que ya todos más o menos sabéis y que no aclara en definitiva mucho. Lo que sí es interesante es tener una noción más o menos clara de cómo hay que realizar el esquema unifilar, y realmente como con tan pocos símbolos caracterizamos la instalación eléctrica completa, porque aquí tenemos ya todo lo que necesitamos para ejecutar la instalación. Incluso conociendo estas distancias, las distancias de estos puntos, sabemos la cantidad de cable que necesitamos, todos los conductores y todas las canalizaciones, con lo cual podemos calcular el presupuesto, ¿vale? Bueno, vamos a ver, voy a subir la cámara para despedirme de la clase. No sé si hay alguna duda, es el momento adecuado si queréis resolver alguna cosita, Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos muy pronto. Chao, hasta luego.